Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Centro de Investigaciones les dan la bienvenida a este programa El Navegante Científico, un espacio realizado con el apoyo de U Republicana Radio, emisora universitaria, donde diferentes autores, docentes, estudiantes e invitados especiales presentan sus proyectos y resultados de la investigación. Conduce el doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones de la U Republicana, y el día de hoy tendremos como moderador invitado al doctor Sebastián González, abogado, por supuesto funcionario del Centro de Investigaciones y docente de la Facultad de Derecho también de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos estará presentando a su invitada especial para hablar acerca de la reforma integral al régimen laboral colombiano. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, doctor Sebastián, adelante y bienvenido como siempre al Navegante Científico. Arley, muy buenas tardes a toda la comunidad republicana que nos acompaña en este nuevo episodio del Navegante Científico, 3:10 de la tarde, y arrancamos justamente esta jornada con una invitada súper especial, Kelly Velázquez, quien nos acompaña por supuesto del Semillero de Investigación. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial, muy chévere, como todos los temas que se manejan aquí en el Navegante Científico, recordando que la investigación es justamente ese proceso de aprendizaje autónomo en el cual buscamos correr esas barreras del conocimiento, y hoy Kelly nos trae una investigación en la cual se analizaron los puntos clave de la Ley 2466 de 2025, que es en sí la reforma integral al régimen laboral colombiano. Kelly, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la mesa de trabajo y a cada una de las personas que se conectan a esta hora. Al doctor Rodrigo Plazas, muchas gracias por esta invitación. Como ya es de conocimiento para todos, la ley 2466 del 2025 fue sancionada este 25 de junio por el presidente Gustavo Petro. En esta charla vamos a abordar los puntos claves de esta reforma, ya que es crucial y muy importante porque trata un tema de relevancia para millones de personas y define el futuro laboral del país. Su objetivo principal es la actualización del Código Sustantivo de Trabajo y con ello adoptar medidas para un trabajo digno. Claro que sí, por supuesto. Digamos que acá lo importante de lo que nos manifiesta Kelly, ya dando como tal esa primera visión de qué es la ley 2466 de 2025, y por supuesto pues cuál ha sido su principal objetivo. Kelly, ¿nos podrías abordar lo siguiente, que sería, bueno, cuál es o qué problema histórico busca corregir esta reforma? Bueno, la ley corrige la persistente informalidad y la precarización laboral que se ha percibido y caracterizado en el mercado laboral durante las últimas décadas. Esta ley 2466 del 2025 parte del argumento de legislaciones previas que, a pesar de que buscaban la flexibilización para la generación de empleo, tuvieron como resultado la erosión de los derechos laborales. Muchos de estos que ya estaban adquiridos con anterioridad y que fueron eliminados por la ley 789 del 2002. Claro que sí, y acá digamos que lo importante es resaltar eso, ¿no? O sea, en Colombia sí hay bastante informalidad, y en medio de todo, pues hay muchos puntos que de pronto la legislación en temas laborales había tenido que tocar de alguna forma, y bueno, incluso hemos visto, ¿cierto? Cómo se le han endilgado cierto tipo de, incluso de términos para la descripción de la dinámica de estas normas. Bueno, digamos que basado en eso, Kelly, ¿nos puedes aclarar por qué se dice que la legislación laboral colombiana es como un péndulo? Explícanos ese término. Sí, doctor Sebastián. Ese término se utiliza para describir la tendencia histórica de la legislación laboral en Colombia, que ha oscilado entre dos extremos. Por un lado, periodos de alta protección para los trabajadores, que tenemos pues en el Código Sustantivo de 1950, y otros periodos de flexibilización en el mercado laboral, ejemplificados en la Ley de 1990 y en el 2002.
Con esta nueva ley se considera un movimiento de regreso hacia una mayor protección a los trabajadores en Colombia. De acuerdo. En ese entendido, entonces, ¿qué ley anterior es la principal referencia de esta reforma? Doctor Sebastián, la principal referencia que tenemos es la ley 789 del 2002. Esta fue sancionada por el presidente de entonces, el doctor Álvaro Uribe. Esta legislación es fundamental porque en esta se redefinieron, por ejemplo, el horario de trabajo nocturno, que pasó de 6 de la noche a 10 de la noche. Acá nos hicieron reducción de horas extras y también le hicieron reducción al trabajo en domingos y festivos, que era del 100% y quedó al 75%. Esto eliminó garantías también para los aprendices del SENA. Lo que se busca con esta ley 2466 del 2025 es revertir esas disposiciones. Bueno, y digamos que teniendo en cuenta esto, porque entendámoslo de lo siguiente, de la siguiente forma, ¿no? O sea, aquí hay dos partes, ¿sí? Están los empleadores, los trabajadores, los grandes empleadores, las grandes empresas, en su momento también, pues, bueno, quienes están en diferentes cargos, cumplen diferentes roles dentro de su relación laboral. Mm, Hablemoslo de los efectos que de alguna u otra forma pues se ha mencionado de esta norma. ¿Qué nos puedes decir o qué se dice sobre los efectos de esa ley de 2002? Ok, el análisis del gobierno actual y de sus partidarios sostiene que si bien la ley 789 del 2002 fue justificado bajo la premisa de generar empleo, su implementación no logró reducir la informalidad. Lo que hizo esa ley fue favorecer a los empresarios y quitarle derechos laborales adquiridos a los trabajadores. Ok, de acuerdo. O sea, digamos que en la perspectiva que de alguna forma, de manera general, se tiene sobre esos efectos de la ley que pues se promulgó perdón, 2002. Ya acostumbrado, ¿no? Hablar de 2020 para adelante. En 2002 hablamos de esta normativa. Bueno, y digamos que en cierto modo la idea era revertir esos efectos que de alguna u otra forma eran desfavorables para quienes pues son trabajadores o aprendices SENA, ¿no? Digamos que es como lo que te he entendido hasta el momento. En ese orden de ideas, coméntanos un poco cuál fue el proceso de aprobación de la ley, cómo fue ese trasegar desde el momento en el cual se presentó el proyecto hasta que pues hoy en día ya se sanciona y es una realidad, ¿no? Ok, bueno, este proceso legislativo fue sumamente complejo y polémico. El proyecto inicialmente se presentó en el 2023, que fue cuando se radicó por primera vez, pero fue archivado por el Senado. Después de muchas trabas, posteriormente fue presentado nuevamente y tras extensas discusiones y modificaciones, logró ser aprobado, aunque no en su mayoría del texto, no me refiero. Eh, y se aprobó por un margen estrecho en junio del 2025. Eso evidenció las tensiones que generó en el Congreso. De acuerdo, y digamos que ya teniendo en cuenta eso que nos dices, porque bueno, es un tema súper polémico, ¿no? Entendamos lo que el tema laboral en Colombia siempre ha tenido, más allá de los términos en relación laboral, sino todo aquello que tenga que ver con normatividad que, bueno, afecten justamente este tipo de relaciones. Mm, pues siempre ha sido polémico, pero ¿qué nos puede decir ese proceso tan complicado, tan difícil? ¿Qué lectura le das tú, Kelly, a que este proceso haya sido pues tan complejo, ¿no? Pues, doctor Sebastián, el difícil proceso de aprobación es un reflejo de la profunda falta de consenso y la alta polarización que existe en el gobierno nacional. Esto es la división que existe en el proceso legislativo. Las posturas de los gremios empresariales y de los gremios sindicales son diametralmente opuestas. Y el legislativo reflejó pues esa división, haciendo que cada avance del proyecto fuera un objeto de intensos debates. Por eso muchos analistas la han calificado como una victoria pírrica. ¿Y qué es eso de victoria pírrica? ¿Cómo se puede interpretar eso de ese término, pues en este caso? Bueno, en este caso, la victoria pírrica hace referencia a que su aprobación fue por un mínimo margen, fue por un margen estrecho. Entonces, eso demuestra pues que estaba polarizado el Congreso y genera incertidumbre sobre su sostenibilidad a largo plazo. De acuerdo. Digamos que acá, entendamos que acá de pronto nos pueden estar escuchando tanto estudiantes de derecho, profesores, trabajadores, empleadores.
Y acá digamos, lo crucial también centrarnos en algo que me parece importante y sé que tú no lo puedes aclarar de manera muy, muy precisa, y es, bueno, de forma objetiva, ¿cuáles son los cambios más significativos de esta reforma? Ok, los cambios más significativos que introduce la reforma irán en torno a la priorización de la estabilidad laboral. Esto busca la redefinición de la jornada laboral nocturna, el aumento progresivo de los aumentos para los recargos de trabajo en domingos y festivos y la formalización de la vinculación de trabajadores en sectores emergentes, como la economía en plataformas digitales. Esto es algo nuevo, algo que nos estaba pidiendo pues la evolución del mercado. Tenemos todas esas plataformas de Rappi, de Didi, todas esas aplicaciones, entonces ya esos trabajadores también quedaron pues formalizados, así como los aprendices del SENA también les mejoraron sus condiciones laborales. En esencia, esta ley busca dar más estabilidad y protección a los trabajadores, revirtiendo muchas de las disposiciones anteriores, marcando un antes y un después en las relaciones laborales en Colombia. Sí, y acá digamos que lo más importante también es manifestar, bueno, esa relación laboral que se perfecciona tal vez dentro de ese acuerdo considerado por nosotros como un contrato, ¿sí? ¿Y hay algún cambio o puedes identificar cuál de estos cambios ha sido el más importante en temas de contratación? Ok, en temas de contratación, el tema más importante es el cambio al contrato. El contrato que ahora va a predominar es el trabajo a término indefinido. Es la modalidad de vinculación laboral por defecto. Eso significa que las demás formas de contrato, como el trabajo fijo, el trabajo por hora o labor, son ahora la excepción y deben justificarse de manera rigurosa, priorizando así la estabilidad laboral. Claro, ¿no? Y acá entendamos lo que, uy, y es que estamos hablando de un tema que justamente ha sido bastante, bastante álgido en los últimos años, dentro de lo que han sido las relaciones laborales en nuestro país. Hemos visto que incluso se trata de camuflar una relación civil porque lo hacen a través de contratos por prestación de servicios, y darle como tal trabajo a una persona que tendría subordinación eventualmente, atendiendo a este tipo de elementos como propios de la relación laboral, del contrato laboral, sin justamente esas garantías que ofrece el contrato laboral, pero con todas las desventajas del contrato por prestación de servicios frente al tema laboral. Creo que esto es un avance bastante importante y me parece muy, muy importante que hoy lo menciones, valga la redundancia, porque es que la importancia es enorme. En eso sí, sí creo que realmente hemos estado muy atinados porque sí ha habido un poco de incongruencia al respecto. Así Bueno, es, doctor. claro que sí, Kelly. Kelly, digamos que hablamos de uno de esos tipos o formas de contrato que nos establece como tal la legislación laboral, y es el contrato a término fijo. Cuéntanos algo del contrato a término fijo, sobre todo en sede de flexibilidad. ¿Qué tan flexible es ahora el contrato a término fijo? Bueno, doctor Sebastián, la ley limita la duración del contrato a término fijo a máximo un máximo de 4 años. Además, si la duración inicial es inferior a solo un año, solo de su renovación por un máximo de 4 veces. Después de la cuarta renovación, ya se convierte en un contrato a término indefinido. Si el trabajador es desvinculado o a menos que exista una causa justa, pues deben tener su contrato al término indefinido. Ok, eso es lo que trae la reforma como tal para La nueva reforma. estos que anteriormente era un mito, ¿no? Anteriormente decían, yo tengo tres contratos a término fijo, ya se me tiene que convertir en indefinido, justamente que eso no era cierto. Es algo que es importante aclararlo porque incluso muchos profesionales del derecho también tenían esa confusión. Hoy en día, Kelly, pues nos aclara que la reforma sí trae esa flexibilización con respecto del contrato a término fijo, justamente buscando pues esa mayor estabilidad, ¿no? del mismo trabajador. Kelly, ¿cómo afecta la reforma en tema de los despidos? ¿Qué nos puedes Bueno, decir al respecto? esto también es muy importante, doctor Sebastián, porque esta reforma fortalece las garantías para los trabajadores en los procesos de despido. Se establece que en caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador debe garantizar el debido proceso, incluyendo una comunicación formal, la exposición de los motivos, la presentación de pruebas y un plazo razonable para que el trabajador presente su defensa. Eh, el cumplimiento de estas formalidades
pueden resultar en la anulación del despido. Si el trabajador no cumple con todo lo que se le está solicitando en esta nueva regulación, se da por entendido que no hay lugar al despido. Claro que sí, entonces digamos que acá ya como que de alguna forma no es esa, como decir, como esa libre determinación, simplemente lo despido y ya, y se busca la justa causa de algún artilugio jurídico para, pues, no indemnizar al trabajador. Creo que esto es un avance también importante en virtud de que, bueno, si la empresa no quiere contar con un trabajador y dentro de esas causales no hay nada marcado en una justa causa, lo justo es hacerle el pago de su indemnización, porque el trabajador está haciendo su labor bien, simplemente la empresa ya no quiere vincularlo más, pero sí se ha visto mucho eso y creo que es un avance bastante importante en temas de despidos. Mm, hay algo que de pronto a todos nos ha causado un poquito de confusión y sé que con esto no lo vas a aclarar y es ¿cuál es esa nueva jornada laboral nocturna? Todo el mundo dice, bueno, ¿y desde cuándo? Bueno, no desde cuándo entra en vigencia, sino desde qué hora específicamente empieza la jornada laboral nocturna, cuándo tengo derecho a esas horas extras, cómo es el tema. Kelly, todos tuyos. A ver, adelante, explícanos eso. Gracias, doctor Sebastián. Entonces, la jornada laboral nocturna se redefine. Entonces, comienza ahora a las 7 p.m. y termina a las 6 a.m. del día siguiente. Este cambio representa una reversión de la Ley 789 del 2002, lo que implica que el trabajo realizado a partir de las 7 p.m. debe ser remunerado con el recargo correspondiente al 35% sobre el valor de la hora ordinaria. De acuerdo, o sea, desde las 7 de la noche estamos hablando de la jornada laboral nocturna y debe ser recompensado, bueno, pues sobre el 35% correspondiente al valor de la hora ordinaria. O sea, a ese valor de la hora ordinaria le sumamos el 35% como tal para poder liquidar esa hora nocturna. Muy bien. Y aquí hay algo, pues, digamos que también ha causado un poco de confusión y chévere que hoy tú estés aquí, mejor dicho, para aclarárnoslo, y es cómo y cuándo subieron esos recargos de los domingos y festivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, doctor Sebastián, el recargo por trabajo en domingos y festivos se va a implementar de manera gradual. La reforma establece un cronograma escalonado. Entonces, va a pasar del 75% al 85% este año 2025, pues que ya está finalizando. En el año 2026 vamos a llegar a que se reconozca el 95%. Y para el julio del año 2027 ya tenemos que alcanzar ese 100%. Ok, entonces hablamos de un crecimiento escalonado, muy bien lo mencionaste, ¿listo? Que inicia en este mismo año, ¿no? Sí, Justamente. señor, es correcto. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasará con el límite de las horas extra? ¿Hasta dónde me puede llegar con respecto de esta situación? ¿Qué nos puedes explicar con esto? Bueno, doctor, el límite de las horas extras se mantiene. Esto es máximo 2 horas diarias y 12 horas semanales. Lo que hace la diferencia en este caso es que eliminaron el requisito de solicitar la autorización previa al Ministerio de Trabajo para su implementación, lo que agiliza el proceso para los empleadores y beneficia a los trabajadores que pues también encuentran un mayor incremento en su salario gracias a estas horas. Ok, perfecto. Y mira que hay algo también que creo que lo que yo te aclaro de una vez, o sea, y acá la audiencia, en medio de todo, pues uno es estudioso del derecho y demás, pero siempre he tenido mucho respeto por quien de alguna forma se interesa por el tema laboral. El tema laboral es bastante, aparte de ser fascinante, es muy necesario el estudio de la regulación de las relaciones laborales en nuestro país. En ese orden de ideas, entiendo que pues también hay una modificación con respecto de las licencias. Cuéntanos un poco de qué licencias nuevas trae esta ley, si las trae o si no, pues si hay algún cambio al respecto. Bueno, doctor, esta nueva reforma introduce una serie de nuevas licencias para los trabajadores, como ya lo mencionaste. Antes la mayoría de estos permisos eran consensuados con el trabajador, eran a voluntad de ellos si querían dar los permisos o no. Muchas veces lo intercambiaban por horas de trabajos adicionales o los descontaban de su salario. Entonces, esta nueva ley, en cambio, lo que hace es que sean un derecho legalmente protegido. Entre ellos se destaca la licencia remunerada por citas médicas. Entonces ya las personas solamente con mostrar de que tienen una cita, que deben cumplir con una toma de exámenes, ya les tienen que otorgar su permiso, no les pueden descontar esto del sueldo ni tienen que trabajar tiempo extra.
También encontramos el permiso para las citas para asistir a los temas de colegio de los hijos, a reuniones de padres de familia. También encontramos las citaciones judiciales, que también es algo importante. Entonces, esto es lo que logró, las nuevas licencias que logró esta reforma. Claro que sí, eso es bastante importante. Veíamos mucha injusticia con eso, ¿no? De alguna forma, o sea, no lo digo porque pues me haya sucedido a mí, sino he conocido casos en los cuales sí, evidentemente, una reunión en el colegio, un tema del ejercicio propio de ser padre de familia, de ser miembro de un hogar, a veces digamos, de alguna forma nos dificulta un poco la asistencia a nuestro trabajo y tal vez en la norma veíamos como esos pequeños vacíos que, pues, de alguna forma no eran muy favorables a quienes somos trabajadores, ¿no? Bueno, Kelly, antes de irnos a pausa, yo te quiero hacer una pregunta porque es que aquí también estamos hablando con gente que quiere estudiar derecho, que quiere, por supuesto, indagar sobre cómo es estudiar en la Corporación Universitaria Republicana. ¿Tú nos puedes dar así como un poquitico de tu experiencia aquí en la corporación? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu experiencia como estudiante de derecho? Semillero de investigación, por supuesto, y ya pronto abogada, porque ya estamos terminando, ¿sí o no, Kelly? Entonces, Sí, cuéntanos un doctor poco. Sebastián. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, mi experiencia ha sido muy positiva. Es una buena universidad, cuenta con profesores preparados, se siente muy cercana la relación con los docentes, todos cuentan con experiencia y realmente pues ha sido un proceso maravilloso de estar estudiando acá. Claro que sí, y la Corporación Universitaria Republicana también nos trae pues a todos una educación de calidad y accesible, porque son costos, son precios que justamente se hacen pensando en la importancia de la educación y que todos podamos acceder a formarnos como profesionales, ¿no? De alguna manera, eso es algo muy importante y es una labor social muy bonita que ha adelantado la Corporación Universitaria Republicana. Nos vamos a una pequeña pausa institucional y en unos momentos estamos nuevamente aquí con nuestra invitada especial, con Kelly, hoy que mejor dicho nos trae este ABC de la reforma que hoy en día pues ha sido objeto de duda para todos, que hemos estado como, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Hasta cuándo o hasta qué hora podría trabajar sin que me haga los recargos o que me haga las horas extra? Bueno, hoy todo lo vamos a resolver aquí con Kelly porque pues de forma muy acuciosa su investigación se ha centrado en pues describir muy bien esos cambios que ha traído esta nueva norma. Kelly, entonces en un momento volvemos, estimada audiencia, en un momento volvemos, los dejamos con una información de muchísimo interés con nuestro locutor de U Republicana Radio, Arley Tafur. Ya estamos con ustedes. Muchas gracias. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio llamado El Navegante Científico, hoy con este tema tan interesante, conociendo realmente estos puntos de interés, lo más relevante de esta nueva reforma laboral, de este nuevo régimen laboral en nuestro país, esta nueva ley 2466 del año 2025. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales para conocer más acerca de este y otros temas de interés en todos nuestros diferentes espacios a través de U Republicana Radio. Recuerden seguirnos como U Republicana Radio y Corporación Universitaria Republicana. Y también la invitación a que inicies tu carrera profesional con nosotros. Puede ser profesional en Derecho, en Trabajo Social, una carrera acreditada en alta calidad. En Derecho, por ejemplo, puedes terminar tu carrera en modalidad acelerada 3.5 y terminar tu carrera de Derecho mucho tiempo antes. También puedes estudiar Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial o virtual y Administración de Mercadeo también en modalidad virtual y terminar, ¿por qué no?, tu carrera en tan solo 2 años. Ya lo sabes, es momento de ser profesional. Más información en www.urepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación. Estudiar, ser profesional en la U Republicana, sí es posible.
Y continuamos con la segunda parte de este espacio llamado El Navegante Científico, hoy hablando acerca de los puntos claves de la Ley 2466 de 2025, la reforma integral al régimen laboral colombiano, con el doctor Sebastián González del Centro de Investigaciones y nuestra estudiante y semillero de la Facultad de Derecho, Kelly Velázquez, a quien nuevamente les damos la bienvenida para esta segunda parte. Nuevamente muchas gracias y adelante. Doctor Sebastián, adelante. Bueno, mientras hacemos contacto nuevamente con el doctor Sebastián, le damos paso a nuestra invitada del día de hoy, Kelly Velázquez, para que nos hagas en 2 minuticos un breve resumen de lo que fue la primera parte de este espacio. Kelly, cuéntanos. Bueno, claro que sí, Arle. En esta primera parte abordamos los puntos claves de la reforma laboral. Es la ley 2466 del año 2025. Abordamos cómo se ampliaron las licencias, cuál es el término de contrato que ahora pues es como el modelo, que es el término indefinido. Abordamos también cómo vamos a pagar las horas extras, cómo son los incrementos, desde qué horas empiezan los recargos nocturnos. Sí. También hablamos de cuáles son los cambios más importantes en la contratación, qué tan flexible ahora son los horarios del contrato a término fijo. Hablamos también cómo afecta la jornada, la reforma laboral, los despidos, que esto es algo pues muy importante, porque ahora priorizan los procesos de los despidos. Ya cualquier persona, pues cualquier empleador ya no puede despedir al trabajador sin un debido proceso y sin justificar pues estos hechos. También hablamos de cuál es la nueva jornada laboral nocturna. Dijimos que comenzaba a partir de las 7 de la noche. Hablamos de cómo y cuánto subieron los recargos de los domingos y los festivos. Acá hablamos de que esto se va a escalonar, que vamos a comenzar desde este año 2025. Vamos a llegar al 85%, vamos a pasar del 75% que tenemos al 85% antes de finalizar este año, y así paulatinamente. En el año 2026 cerraremos este recargo en el 95% y en el año 2027 alcanzaremos la meta del 100%. También hablaremos cuál es el límite de las horas extras. Expliqué que acá el cambio más importante es que ya no vamos a tener que pedir pues, la autorización del Ministerio de Trabajo para que los empleadores nos den estos horas extras adicionales. Perfecto. Bueno, nuevamente, doctor Sebastián, bienvenido y continúe con su charla con nuestra estudiante el día de hoy. Claro que sí, bueno, un temita aquí que ya solucionamos y estamos nuevamente aquí con Kelly, por supuesto, que nos ha venido hablando de un tema muy importante y es estos cambios que ha traído esta norma que se sancionó en junio de este año y que pues trae cambios súper significativos en temas laborales que hoy estamos aprendiendo aquí de la mano de Kelly. Kelly, bueno, ya después de esta pausa, pues yo creo que vamos con mucha más energía para esta segunda parte y Claro que creería sí, que doctor Sebastián. así es, muy bien, esa es la energía que me gusta. Excelente. Kelly, y cuéntanos un poco de, bueno, ya hablamos de algunas licencias nuevas que trae, pero hay cambios sobre licencias que ya existían, como por ejemplo el tema de la licencia de paternidad. ¿Qué nos puedes decir de ese cambio o cómo cambió la licencia de paternidad con esta nueva norma? Bueno, en la nueva licencia de paternidad se amplió progresivamente. La reforma estableció un plan para que la duración de esta licencia se incrementara hasta alcanzar las 4 semanas para llegar a este límite en el año 2026. ¿Por qué hicieron esto? Porque con este cambio lo que buscan es equilibrar las responsabilidades parentales y fomentar una mayor participación de los padres en el proceso, pues con los hijos, en el cuidado de los recién nacidos. Puntualmente sería aquello lo que se busca con ampliar la licencia de paternidad o hayas algún tipo de objetivo específico como tal, como qué se busca puntualmente con ampliar esta licencia de paternidad. Pues, doctor Sebastián, lo más importante que se planteó con esto y el objetivo principal era que la figura paterna de los padres estuviera en la fase inicial de la crianza de los hijos. De acuerdo, importante porque ya se piensa también en la familia y se defiende incluso la familia como núcleo esencial de la sociedad y eso me parece un avance muy importante y que la norma lo defienda es sumamente interesante
que pues aparte está en la Constitución así establecido, ¿no? Bien, bueno, en temas ya un poco más técnicos, ¿cómo se podría regular el empleo en la economía G&G o economía Y? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, doctor. La ley establece un marco para la formalización de los trabajadores de la economía geek. Esto significa los trabajadores de plataformas digitales. Se define una relación laboral entre la empresa de tecnología y el trabajador, obligando a las plataformas a registrarlos como empleados y a garantizar su afiliación y pago a la seguridad social. Estos son derechos adquiridos que se consiguieron con esta nueva reforma, porque antes ellos tenían un vínculo solamente por el pago de una comisión o de unas propinas, que no, pues no debía ser así, porque ellos eran trabajadores directos de estas plataformas. Con esto también pues acceden a todo lo que la ley dispone, sus beneficios a la salud, a la pensión y a los riesgos laborales. Claro, ¿no? Y además que, digamos, en ese orden de ideas, en este tipo de relaciones laborales, digo entre comillas, porque realmente no era una relación laboral, se descargaba la aplicación, te activabas, trabajabas lo que trabajabas y con base en eso ganabas y a veces el tiempo de trabajo, la exposición, porque pues estamos hablando, imagino yo que plataformas tales como Rappi, por ejemplo, una exposición a un accidente y demás, pues, no eran reconocidas por estas plataformas, sino simplemente conéctese, haga estas entregas y con base en eso le hacemos un pago. ¿M? Hoy en día, pues lo importante, lo que se ha logrado justamente es que se defina esa relación laboral y es bastante beneficioso justamente para esas personas que para muchas ocasiones no han podido conseguir un empleo fijo, estable y pues optan por este tipo de plataformas para poder sostenerse, ¿no? Para poder solventarse. Y con respecto de los aprendices del SENA, ¿qué cambios trae esta nueva normatividad, Kelly? Ok, el contrato de aprendizaje con los aprendices del SENA se transforma en un contrato laboral especial a término fijo. Estas modificaciones buscan dignificar la labor pues, de esos aprendices, los incorporan en el mundo laboral, les brindan la experiencia y lo reconoce formalmente como la fuerza laboral y no solo como practicantes, como venían siendo reconocidos, lo que conlleva a una serie de beneficios y protecciones. Se eleva el estatus de aprendiz al estatus de trabajador, con todos los derechos que esto implica, eliminando la ambigüedad pues, legal anterior y buscando garantizar una formación digna y con beneficios plenos desde el inicio de su carrera y de su vida laboral. Esto también juega un papel fundamental dentro del desarrollo incluso psicológico del trabajador, que en este caso pues es un aprendiz, ¿no? Porque el hecho de que sean prácticas, la sola palabra lo induce a que no pasa nada si cometo o no cometo un error o de alguna forma pues no hago la misma labor con las ganas que la haría o simplemente lo hago para poder graduarme como un requisito y ya, sino que realmente están viviendo la experiencia laboral, realmente se les endilga una responsabilidad debidamente remunerada, que justamente esto los vincula y dignifica su labor, no solo como aprendices, sino como muy bien lo comentas, como trabajadores potenciales de esta empresa, porque incluso después del contrato de aprendizaje, pues pueden quedarse trabajando en la empresa si la empresa lo define así, ¿no? Bueno, ¿y cuánto ganarán los aprendices en su fase práctica? O sea, digamos que se estableció algún tipo de remuneración. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con la nueva reforma laboral, la remuneración de los aprendices en su fase de práctica ahora es equivalente al 100% del salario mínimo legal vigente. O sea, ellos van a recibir su salario mínimo. Esto representa un incremento significativo, ya que anteriormente la remuneración estaba por debajo de ese salario mínimo. Claro, ¿no? Era un porcentaje, ¿cierto? Era un porcentaje que se calculaba con base en el salario mínimo, pero no era el salario mínimo. Entonces ahorita se dignifica y se le reconoce el salario mínimo a los aprendices en su fase de práctica. Bueno. Ya abordamos, digamos, de cierta forma todo aquello que tenía que ver con los trabajadores, los aprendices, pero hablemos ahora de las empresas, de la otra cara de la moneda, los empleadores. ¿Cuál crees tú, Kelly, que sea la mayor preocupación para las empresas ahora? Doctor Sebastián, la principal preocupación para los empresarios en este momento y para las empresas es el aumento de los riesgos laborales, porque esto incrementa los costos, también genera una mayor rigidez en los procedimientos de terminación en los contratos
y esto también incrementa la carga regulatoria. Los empresarios temen que estos factores reduzcan la competitividad de sus negocios y en consecuencia afecten la capacidad para generar y mantener estos empleos formales. Sí, claro, ¿no? Eso es complejo porque de pronto incluso hay que entender también que en Colombia un porcentaje bastante considerable obedece a las pequeñas y medianas empresas. En ese orden de ideas, este factor, pues de alguna u otra forma también ha de ser tomado en cuenta por estas entidades que, pues a pesar de que tengan un número de trabajadores, pues deben garantizarle estos derechos. Entiendo la preocupación y de alguna u otra forma también es importante que sean escuchados, ¿no? Justamente, ¿no? Porque eso es lo que buscamos con la idea de justicia, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando justamente la implementación de esta nueva norma y cuál es la dinámica, porque hablar sobre o sea, desde la perspectiva previsible, prácticamente como estoy, como de alguna forma, no sé, adivinando lo que vaya a pasar, con base en lo que puedo ver en la realidad, pues es un poco complicado. Vamos a ver cómo nos va, porque eso es importante también el desarrollo de la dinámica de esta norma. Cuéntanos, Kelly, ¿cuánto estiman los gremios que subieron los costos laborales? Bueno, acá vamos a hablar de organizaciones gremiales, vamos a tomar como referencia a FENALCO. Ellos han realizado estudios que proyectan un aumento considerable en los costos laborales. Estamos hablando que sus estimaciones más conservadoras sugieren que el costo de mano de obra podría aumentar entre un 18 a un 34% solamente al terminar este año. Ok, digamos que eso sería de alguna forma en temas financieros, la sostenibilidad de las entidades se vería un poco impactada. En ese orden de ideas, bueno, miremos a ver qué otros estudios se han hecho. No sé si tú nos puedes aclarar, pues hemos visto aquí dentro de lo que se ha hablado con base en la materia, y es un estudio de septiembre de este año, hace muy poquito, ¿cómo le ha ido a las pymes con el tema de la reforma? Sí, doctor. Este estudio fue realizado pues, en este año 2025 y ha reportado resultados preocupantes. Primero ha evidenciado que por cada 2 empleos que se generaron en el sector, se perdieron 5. Entonces, esto sugiere una contratación y una contracción en la capacidad de creación de empleo formal por parte de pequeñas y medianas empresas. Les está costando adaptarse a esta nueva reforma laboral y sus implementaciones. Claro, y esto de alguna forma es entendible, ¿no? Porque pues el músculo financiero que tienen estas pequeñas y medianas empresas no es el mismo que tiene una gran empresa. Entonces, obviamente, soportar este tipo de reformas de alguna manera los van a llevar a apretarse el cinturón de pronto mucho más de lo que podría ser. Y es una, digamos, una oportunidad también para la revisión de ese tipo de cifras y una posible reinvención. Bueno, digamos que hablamos de un proceso de adaptación, ¿no? No podemos estar ni sí ni no, además que este es un espacio académico, no podemos estar hablando de estamos a favor, estamos en contra, sino estamos dándole Sí. a los que están acá toda la amplia, la amplitud, perdón, de posibilidades, toda la gama que hay con respecto a la percepción de esta reforma. Kelly, ¿qué han hecho las empresas propiamente para adaptarse a estos cambios? Bueno, doctor, antes de la entrada en vigor de la ley, las empresas han venido implementando diversas estrategias para adaptarse y mitigar pues, el impacto de sus operaciones y finanzas. Estas acciones incluyen, han reestructurado sus turnos y horarios, han aumentado la inversión en tecnología y automatización de los procesos, han hecho un análisis riguroso de la rentabilidad de cada empleado, lo que ha llevado a una mayor cautela en la contratación de personal, especialmente para proyectos a largo plazo. Han extremado los servicios no presenciales, buscando proveedores que ofrezcan soluciones más flexibles y menos costosas. Algunas empresas también han tomado medidas como la suspensión de nuevos proyectos de inversión, el cierre de unidades de negocio o decisiones de reubicar sus operaciones en otros países con marcos laborales más flexibles. Estas acciones reflejan que el mercado, pues los empresarios se encuentran preocupados por la adaptación de estas nuevas medidas. Solamente pues el tiempo nos dirá cómo se pueden adoptar y si fue pues una buena reforma laboral. Claro, claro, sino acá lo importante ante todo, ante toda acción que se contemple con respecto de una reestructuración
de algo tan importante como es la reforma laboral, pues ha de tenerse en cuenta todos los sujetos de derechos, ¿sí? Teniendo en cuenta que si bien buscamos tutelar los derechos del trabajador y justamente eso es lo que de alguna manera ha adelantado esta reforma, pero no podemos dejar atrás la capacidad de la entidad para poder solventar y, por supuesto, garantizarle estos derechos al trabajador, porque en últimas, ¿qué va a ocurrir? Pues desempleo. Desempleo porque no va a haber capacidad de contratar gente. Y en ese orden de ideas vamos a ver que las empresas optarán, algunas por liquidarse, algunas por reinventarse, algunas por optimizar mano de obra y simplemente, no sé, automatizarse, ¿no? La idea siempre es buscar el equilibrio. Es justamente esa oda que se le hace a la justicia, por eso la balanza de la justicia no está inclinada a ningún lado. Es como tal la retroalimentación que podemos sacar acá con Kelly. Kelly, bueno, y digamos que en temas de rentabilidad, ¿cierto? De rentabilidad de las empresas, ¿cómo crees que afecta la reforma a las entidades? Bueno, doctor, el aumento de los recargos nocturnos y dominicales, así como el incremento de las prestaciones sociales, impacta directamente pues, a los trabajadores y a las empresas. La rentabilidad de ellos, especialmente en los sectores que dependen de esa operación 24/7, se va a ver pues, perjudicada. Los costos de producción y operación van a elevarse, lo que podría conllevar, como tú lo decías, a un traspaso pues en los costos que los consumidores finales vamos a asumir a través de los precios de los productos y de los servicios. Claro, es un tema ya, es una invitación directa a reinventarse. Es una invitación directa a reinventarse y incluso podemos, o sea, que yo creo que es lo que podemos ver, no está bien especular porque lo hemos hablado a lo largo de este programa, pero podemos ver que es muy probable que la gama de posibilidades laborales pueda verse reducida y afectada, no porque no exista el músculo financiero por parte de las grandes entidades, sino porque es que grandes entidades hay pocas. Y justamente la mayor cantidad de entidades generadoras de empleo en nuestro país, pues son las pymes. En ese orden de ideas vamos a darnos cuenta de que el impacto, pues también debe de alguna forma equilibrarse, porque si de alguna manera vemos que la balanza se inclina, pues va a ser perjudicial para alguna de las partes y a la larga para ambas, ¿no? Porque si no hay empleadores que soporten este tipo de nuevas normativas y que tengan la capacidad de hacerlo, pues no va a haber capacidad para contratar nuevos trabajadores y allí el daño es grande. Bien, Correcto. es correcto. Entonces, bueno, listo. Pero hablemos de algo bonito también ya, porque es que acá lo importante es también hacer ese análisis de orden social. Ya hemos hablado mucho del tema técnico, pero ¿qué nos dices, Kelly, de lo que se ha logrado a nivel social con esta nueva ley? Eso es muy importante, doctor Sebastián. Digamos que acá lo que queríamos con esta charla era abordar todos los puntos, lo importante para que, pues, que cada persona como que tome su decisión. A nivel social, son todos los beneficios. El gobierno logró una mayor equidad y protección para los trabajadores. Eso era lo que en sí buscaba esta reforma. La formalización de trabajadores de plataformas, migrantes y aprendices les permitirá acceder a beneficios como la seguridad social, la salud, la pensión, los riesgos laborales, y esto va a dignificar las condiciones de vida y reducirá la vulnerabilidad pues, social que es muy marcada en nuestro país. Claro que sí, eso es algo muy importante y bonito. O sea, acá estamos viendo todo, ¿cierto? Y vemos los puntos Correcto. positivos, los puntos negativos, y este es un punto, un puntazo, un punto muy positivo porque justamente somos un país que ha estado recibiendo la crisis de países vecinos y en vista de eso, pues no es gente que llegue acá, digamos, de alguna forma con una estabilidad marcada, vienen de otro país, vienen a un país que no es el suyo a buscar cómo ganarse la vida y justamente, pues, lo importante al ver este tipo pues, de fenómenos sociales, que la labor social también a través de la norma se dé en la medida en la cual se regule y se legisle, tratando de equiparar, ¿no? Y reducir, pues, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social, sobre todo con aquellas poblaciones que han mostrado de forma muy marcada la vulnerabilidad. Bueno, y Kelly, ¿qué nos puedes decir con respecto del mayor reto que se ha enfrentado para poder implementar esta ley? Bueno, el mayor reto, como ya lo habíamos mencionado, es buscar equilibrar esta nueva reforma.
Necesitamos implementar esta ley, buscar un equilibrio entre los nuevos derechos laborales y la capacidad del sector empresarial para absorber los costos asociados. Un desequilibrio podría provocar la reducción de la oferta de empleo formal, lo que sería contraproducente para el propósito de esta reforma en sí. Era lo que hablábamos ahorita justamente, ¿no? Es evitar ese desequilibrio, no podemos desequilibrar la balanza. Bien, ¿y qué recomendaciones hay para las empresas que de pronto en este momento tú puedas identificar que son unas recomendaciones puntuales para darles de pronto a quienes estén viéndonos acá, que estén preocupados por este tema de la reforma laboral? Bueno, tú, Kelly, ya como muy prontico ya abogada, porque pues obviamente has adquirido muchísimo conocimiento y muy bien merecido todo lo que has logrado. Cuéntanos, Kelly, ¿qué recomendaciones le darías a las empresas para poderse adaptar? Bueno, mi recomendación sería realizar una auditoría completa de sus estructuras laborales, revisar sus contratos y revisar sus finanzas. Para adaptarse, deben considerar la optimización de los procesos, la renegociación de contratos laborales, buscar inversión en tecnología para aumentar la eficiencia y la reestructuración de los horarios para minimizar el impacto de los recargos. Correcto, muy bien. Y cuéntanos un poco con respecto del éxito de esta norma. O sea, vemos que tiene mucho, ¿cierto? O sea, hay altibajos, hay obstáculos, obstáculos incluso no puestos por temas políticos, perdón, sino obstáculos reales. No obstáculos políticos, sino obstáculos reales, que es una verdad en Colombia que tal vez ha sido producto de tradiciones enteras en las cuales el trabajo pues se veía desde otra óptica, o la cosmovisión incluso de de las mismas administraciones anteriores, donde se implementaron leyes diferentes, que de pronto en las anteriores se beneficiaba más al empresario y de alguna manera pues la balanza no estaba tan equilibrada, sino como al empresario, y esta donde hace esto ahora. En ese orden de ideas, cuéntanos, bueno, ¿de qué depende que esta ley, propiamente de la que hablamos hoy, sea un éxito? Bueno, doctor Sebastián, como todo cambio produce temor, produce miedo, no saben cómo van a asumir pues estos riesgos los empresarios. Para los trabajadores es beneficioso, pero también no deja de preocuparlos porque no saben si esto va a significar mayor contratación o menor contratación. Entonces, el éxito de esta ley depende de su implementación efectiva y de la capacidad del mercado para asimilar estos cambios, sin una contracción significativa del empleo formal. Será fundamental que el gobierno monitoree de cerca los indicadores de empleo y de formalidad y que el sector privado demuestre su capacidad de adaptación y también su compromiso con los trabajadores. En última instancia, el verdadero éxito se medirá en la capacidad de la ley para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sin dañar la productividad y competitividad de la economía. Ok, muy bien, digamos que ya tenemos clarísimo pues de qué depende, ¿no? Y es un tema que de pronto, pues bueno, puede que se dé. Hay que tener pues siempre como esa visión optimista. Es, yo creo que un tiro en el pie del colombiano que quiere que al presidente o al gobierno o a la administración de paso le vaya mal. Si le va mal, nos va mal a todos, ¿no? A todos, Seamos muy correcto. claros en eso. Seamos muy claros en eso acá. Es lo que me ha gustado incluso de la perspectiva social. Del abogado. Debe tener una cosmovisión amplia y no sesgada por fanatismos ni políticos, ni sociales, ni de ningún tipo. Realmente se puede tener una forma de pensar, pero pues siempre en búsqueda de algo fundamental y es la justicia. Y en ese orden de ideas, Kelly, yo digo que sería como la pregunta del cierre para que nos des así, mejor dicho, esa conclusión de todo lo que ha sido tu trabajo. Y yo creo que esa conclusión es bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante provechosa para quienes están viendo este programa porque vamos a determinar realmente, bueno, esta ley qué es. Entonces, Kelly, cuéntanos, ¿esta ley es un avance o es un riesgo? Bueno, doctor Sebastián, desde mi perspectiva crítica, la reforma laboral es un arma de doble filo, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, busca corregir los problemas históricos, como ya lo mencionamos en esta charla, la informalidad, la precariedad, lo que es un objetivo socialmente deseable, pues para todos, es lo que todos queremos construir y conseguir. Pero por otro lado, también la manera en que lo hace genera preocupaciones significativas entre su viabilidad económica y su impacto en el empleo formal.
pues esperemos que sea algo equilibrado. Acá no se trata de política, no se trata si fue lo mejor o no, sino que todo su proceso sea en equilibrio y que favorezca tanto a los trabajadores como a los empresarios y pymes y pequeñas también empresas. Claro que sí, muy bien, Kelly. Justamente eso es lo que se busca, ¿no? O sea, podemos determinar que hay un riesgo evidente y es que el riesgo es sencillo. El estudio con respecto de quiénes son los generadores de empleo en nuestro país, pues seamos claros, pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría, ¿cierto? La informalidad está también muy presente y esa precarización laboral digamos, es para nosotros algo muy bonito desde el ejercicio del derecho, ver cómo una norma se Es tiempo preocupa de una por pausa. corregirlo, No te ¿no? desconectes de la voz Pero universitaria que tú quieres escuchar. en ese orden de ideas me parece súper importante también que lo tengamos tan presente y es que, ok, es necesario tener siempre esa, digamos, responsabilidad social con la realidad de nuestro país, pero entendamos lo que sociedad somos todos. Entonces, podríamos definirlo como un riesgo que vale la pena correr, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cierto, Kelly? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, la mejor descripción. Bueno, Kelly, agradecerte a ti por este espacio que compartiste con nosotros, felicitarte obviamente por la culminación de tu semillero de investigación de parte del Centro de Investigaciones, nada más que felicitarte por este trabajo que has adelantado. De parte del doctor Rodrigo Plazas, muchos saludos también, una felicitación enorme por pues haber hecho parte de los semilleros de investigación. No sé, unas palabritas para despedir el programa, a quién quieres saludar antes de que pues ya demos el cierre formal del navegante científico. Bueno, quiero agradecerte pues a ti, al doctor Sebastián, quiero agradecerle a Arley por permitirnos el espacio en la emisora, especialmente al doctor Rodrigo Plazas por haberme brindado este espacio, esta posibilidad y pues muy agradecida con mis docentes. Les mando pues un saludo general por este paso en la universidad. Como tú dices, sí, estoy culminando, muy orgullosa del proceso alcanzado, muy contenta de haber elegido la universidad, todo el acompañamiento, siento que tenemos un buen nivel. Entonces, muchísimas gracias. Con todo gusto, de todas maneras, pues por supuesto decirte que este trabajo ha sido un avance bastante grande en temas de investigación. Te felicito. Personalmente, pues Gracias. me ha parecido muy chévere la lectura que le has dado a esta nueva normatividad. Creo que es muy amigable y se puede entender de manera fácil para quienes en este momento, pues están viendo el programa, para quienes incluso ni siquiera son abogados, simplemente quieren ver cuáles son las condiciones en las cuales de pronto quedarían sus relaciones laborales. Este es un avance muy bonito que nos va a dar como esa explicación clara, técnica, jurídica, de cómo operará esta norma en cada uno de sus puntos de forma muy, digámoslo, detallada y de verdad te felicito por esta investigación que hiciste y hoy este resultado de investigación pues es justamente esa forma en la cual tú exteriorizas todo lo que has podido dilucidar e identificar dentro del estudio de esta norma. Entonces, nada, auguro para ti muchos éxitos, serás una increíble abogada y bueno, orgullosos desde la Corporación Universitaria Republicana siempre de que nuestros estudiantes tengan semejantes cierres tan bonitos de procesos tales como son los semilleros de investigación. Invitar a todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana a que pertenezcan al centro de investigaciones a través de los semilleros de investigación, que conozcan todo lo que hacemos acá en el centro de investigaciones, que realmente es una actividad que les va a colaborar muchísimo en su trayectoria humana como juristas a los abogados, como humanistas a los ingenieros, trabajadores sociales, contadores, financieros, todas las carreras que tenemos aquí en la Corporación Universitaria Republicana, súper invitados a ser parte de los semilleros de investigación. En nombre de nuestro director, el doctor Rodrigo Plazas, un saludo muy cordial a toda la comunidad republicana. En mi nombre, pues quien les habla, Sebastián González, pues agradecerles por estar acá con nosotros en este gran espacio. Recuerden estudiar en la Corporación Universitaria Republicana. Ya vamos terminando este 2025 y qué bonito sería iniciar el 2026 con un nuevo proyecto de vida que sería estudiar un programa aquí en la corporación donde la educación es súper accesible para todos e incluso si ya eres profesional también tienes un amplio abanico de posibilidades en temas de posgrados, de especializaciones. Entonces, bueno, aquí los dejamos con nuestra programación en la voz de nuestro locutor
Arleita Fur, director de U Republicana Radio, a quien también le enviamos un saludo y un agradecimiento por acompañarnos hoy en el máster y por supuesto continúen aquí pegaditos a nosotros aquí en U Republicana Radio en todo lo que tenemos, programas, entrevistas, videos de interés aquí en la Corporación Universitaria Republicana, todo lo vas a encontrar y todo va a estar al alcance de todos. Kelly, muchas gracias, que estés muy bien, cuídate Muchas mucho. gracias, gracias, Bueno, muchas gracias. hasta una próxima Feliz tarde. oportunidad, Que así sea, gracias. hasta un próximo programa, hasta una próxima edición de El Navegante Científico. Los dejamos con U Republicana Radio en la voz de Arleita Furbos de León, director de U Republicana Radio. Hasta pronto. Gracias. Así es, doctor Sebastián, muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de estos espacios. Una charla bien interesante sobre el nuevo régimen laboral en Colombia. Si usted recién llega a esta transmisión, en segundos la estaremos finalizando y usted podrá volver a escuchar toda esta charla y conocer más, por supuesto, acerca de este tema relacionado con los trabajadores, los empresarios en nuestro país, con estos puntos claves de la nueva ley 2466 de 2025. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana U Republicana y U Republicana Radio. Ustedes sigan conectados con U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que estudiar una carrera profesional en la U Republicana sí es posible, vigilado Mineducación. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tanto. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada, líneas de atención